por fe. Yo quiero que entendamos esto que vamos a hablar esta mañana. Vamos a buscar a Habacuc 2:4. Entonces el tema de ahora es: el justo vivirá por la fe. Entonces cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Habacuc 2:4, no lo había buscado yo. Ya lo buscaron aquí, mire, ya se lo pusieron ahí, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer. Ahí lo tienen, pero si usted búsquelo, los puede esperar. No hay problema, es casi uno de los últimos libros, no es el último, pero es casi uno de los últimos libros de la Biblia. Es importante, hermano, que usted entienda que tiene que aprender a conocer los libros de la Biblia, porque ese es el manual que Dios nos ha dejado para nuestra vida, para que nosotros podamos caminar en este mundo y poder tener éxito. Yo les he explicado que en la Biblia, mientras lo buscan algunos, en la Biblia encontramos la persona de Jesucristo y encontramos las doctrinas del Señor. Y la persona de Jesucristo es para que podamos ir al cielo, pero la doctrina del Señor es para que podamos tener éxito en esta tierra. ¿No es así, hermano? Entonces, para eso necesitamos meditar en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Bueno, solo leamos el último parte de ese versículo y todos juntos lo vamos a decir: mas el justo por su fe vivirá. Digámoslo de nuevo: mas el justo por su fe vivirá. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos, Señor, estar acá en tu casa, bendito Dios, por venir, Señor, a este lugar, Padre bendito, por darnos el privilegio de este primer día de la semana, Señor, empezarlo, Señor, siempre, Señor, dándoselo a usted, entendiendo que todo lo primero, Señor, le pertenece a usted, Señor. Desde el que despertamos, Señor, le damos gracias, Señor, por habernos permitido descansar, por habernos permitido tener un nuevo día, bendito Dios, por una nueva misericordia, bendito Padre, por ser tan bueno y tan amoroso con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por ser parte de su pueblo, por haber dado la vida por nosotros, Señor, y por hacernos, Señor, ahora, Padre bendito, hijo suyo, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, esta mañana. Clamo por las necesidades de mis hermanos, bendito Dios. Clamo por cada matrimonio, clamo por cada hijo de mi hermano, bendito Dios, por sus trabajos, por sus negocios, Señor, por sus finanzas, por su salud, bendito Dios, por su cuidado, por su protección, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo ángeles alrededor de ellos, bendito Dios. Así que seas tú, Espíritu Santo, esta mañana, usando mi mente, Señor, usando mi boca para hablarnos a cada uno de nosotros, bendito Dios, para que cada día, Señor, podamos aplicar la palabra a nuestra vida, bendito Dios, entendiendo que ese es el manual, Señor, que tú nos has dado, bendito Dios, para que nosotros, Señor, nos guiemos a través de ese manual y podamos entender cada vez más, Señor, cómo son tus caminos, bendito Dios, y el Dios santo que tú eres, y maravilloso y grande, bendito Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces podemos sentarnos, hermano. Entonces ahora el tema se llama: el justo vivirá ¿por qué? ¿Quién es el que va a vivir por fe? El justo, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero que entendamos algo muy importante. Cuando nosotros dejamos el reino de las tinieblas, que es el reino que gobierna el mundo, ahí vivíamos todos antes, ahí nosotros gobernábamos, éramos gobernados por eso. Ahora hemos sido trasladados a un reino que es el reino de la luz. Ahora nosotros tenemos que entender que en el reino de la luz las cosas las vamos a hacer diferentes. No podemos seguir nosotros creyendo que vamos a vivir de la misma manera que vivíamos antes, que hablábamos, que pensábamos, que hacíamos, que actuábamos. Todo lo que hacíamos ahora tiene que ser diferente. Y una de las cosas que yo quiero que entendamos es lo que dice la palabra de Dios, que nuestra vida ahora tiene que ser por fe. Tal vez los del mundo no saben cómo van a salir o cómo van a salir adelante, pero nosotros sí vamos a saber y entender que nosotros ahora todo lo que hacemos o todo lo que pasemos es ¿por qué? Es por fe. Entonces es importante, por eso estos fundamentos que hemos hablado de Habacuc 2:4, que dice que el justo vivirá por fe. Entonces yo pienso que si usted esta mañana entiende lo que la palabra nos quiere decir, yo creo que cosas van a empezar a cambiar en su vida. Porque el objetivo, yo siempre le digo, si usted viene a la iglesia, uno de los objetivos es que viene para aprender de la palabra de Dios. Cómo va a aplicar la palabra a su vida. Cómo usted a cada situación, a cada cosa que usted va a enfrentar, cómo usted va a poder
qué? Encontrarle siempre la respuesta que está siempre en la palabra de Dios, que es nuestro Jesús. Por eso muchas iglesias le ponen Jesús es la respuesta, así le ponen de esa manera. Entonces yo quiero que usted esta mañana entienda cómo nosotros nos movemos, cómo tenemos que caminar, que ya nosotros no caminamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, sino que lo hacemos de una manera diferente. Ya no caminamos por lo que vemos, sino que nosotros caminamos por fe. Entonces Habacuc 2:4 lo dice de esa manera. Romanos 1:17, si gustan no lo busquen, solo lo voy a leer de la misma manera, porque yo quiero poner los fundamentos que dice la palabra, porque todo lo que yo hable o todo lo que usted hable, cuando usted se pone a hablar con alguien, o cuando usted dice, yo voy a hacer lo que dice el pastor, voy a comprar un librito porque yo tengo una vecina o yo tengo a alguien que yo sé que el Señor ya ese día me lo había puesto y tengo más de 2 años y no he tenido valor, pero con este librito voy a agarrar valor. Y entonces usted tiene que también usar la palabra, porque eso es lo que hace, ese es el poder de Dios. La palabra de Dios es lo que hace todo. Un día me preguntaba alguien, si en el culto le dijeran, pastor, ¿qué quitar? Si la alabanza o la palabra, ¿qué escogiera usted? Me preguntaba alguien. Yo le digo, bueno, lo que hay que quitar es la alabanza. En caso, era una pregunta solo para ver cuál era más importante. Las dos cosas son importantes, pero cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos a pasar alabando toda la eternidad al Señor. Entonces, la palabra es la que hace, la que produce y la que trae vida a las personas. Y dice que es como una espada de 2 filos. Entonces, por eso es importante que nosotros nos movamos a través de la palabra. Por eso dice Romanos 1:17, porque yo necesito mostrarle los fundamentos que la palabra dice. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿quién dice quién es el que va a vivir por la fe? Entonces, vuelve a decirnos que vivirá por la fe el justo. Ahora, ¿quién es el justo? El justo es aquel que ha sido declarado justo porque ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador. Entonces, el justo no es aquel que ha hecho buenas obras. El justo no es aquel que es buena persona, porque muchos, qué buena persona, así al cielo se va a ir. Así decimos muchas veces, ¿o no es así? Pero la palabra de Dios dice que el justo es el que ha aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, yo sé que aquí todos, la mayoría, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, ¿nosotros qué somos? Justos. No es que lleguemos a ser justos, sino que en ese momento somos declarados justos. Son dos cosas muy diferentes que tenemos que entender. Una cosa es llegar a ser y otra cosa es ser. Nosotros, en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, dice la palabra que cuando una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. En ese momento en los cielos es declarado, mi hijo ahorita es justo. Igual que Jesús. Jesús no llegó a ser pecador, Él se hizo pecador por amor a nosotros. De la misma manera, de la misma posición, nosotros nos declaran justos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque aceptamos su justicia. Por eso ahora nosotros nos convertimos ¿en qué? En la justicia de Dios. ¿Por qué? Yo quiero explicar esto, porque es necesario entender acerca de qué es justo. ¿Por qué el Señor no le oye las oraciones a la gente del mundo? ¿Por qué la misericordia de Dios no los alcanza a ellos? ¿Por qué el Señor no los declara hijos de Él? Los declara a su pueblo. ¿Por qué? Porque entre ellos y el Señor hay enemistad a causa del pecado. Pero nosotros, todos nuestros pecados, hermanos, fueron llevados en la cruz del Calvario. Y en ese momento recibimos la justicia de Dios. Y Dios dice, ahora que ha aceptado a mi hijo como su Señor y Salvador, yo lo declaro justo. No hay nada más que lo acuse. Y entonces nosotros pasamos a hacer la justicia ¿de quién? La justicia de Dios. Entonces es importante ir entendiendo esto para entender que ahora nosotros nos declaramos como justos. Entonces, justo no sucedió cuando tú fuiste a la iglesia o cuando tú fuiste a una cruzada, o no, justo sucedió cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Cuando Él vino y oyó tu clamor y te sacó de ese pozo cenagoso del cual todos estábamos, en ese momento te declaró como justo. Pero los justos vienen a la iglesia. El Señor no te declara justo porque diezmes, pero los justos diezman. Entonces es importante entender ahora quiénes somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros decimos ahora somos la justicia de Dios, ahora somos justos, declarados justos en el cielo, fuimos declarados justos, ahora tenemos que entender cómo los justos viven, cómo los justos piensan, cómo los justos se conducen, cómo los justos hacen las cosas, cómo los justos hablan. ¿Por qué somos los justos? ¿Qué? Declarados justos, somos la justicia de Dios. ¿Cuánto lo cree que es la justicia del Señor? Ya no hay nada que lo condone, ya no hay nada que lo esté acusando. Satanás es que le quiere engañar porque él es el acusador y él quiere hacerle creer que Dios no lo ha perdonado. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dentro de poco lo vamos a celebrar, y es algo que la palabra a los mismos, ¿cómo se llama? Judíos, Dios le había dejado como una ley que ellos tenían que hacer esa celebración de la Pascua, se le llama. La Pascua significa liberación, eso es lo que significa Pascua. Y entonces para nosotros nuestra Pascua es Jesús, porque Él es el que nos ha dado ¿qué? Libertado, ¿no es así? Ahora somos libres, hermano, para adorar, para servirle al Señor. Una de las cosas que el enemigo no quería era que sirviera el pueblo al Señor, y le dijo, mira, dame permiso para, le dijo Abraham, Moisés al faraón, dame permiso para llevar al pueblo para que lo adore al Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Póngale más trabajo, porque eso es lo que trata el Satanás, de ponernos más cosas para que nosotros o nos ocupemos menos tiempo. ¿Para quién? Para nuestro Señor. Entonces tenemos que entender quiénes somos, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿como qué? Como justo de Dios. Entonces, ¿cómo debe vivir el justo? ¿Cómo debe vivir el justo, hermano? Por fe. Yo le doy gracias a Florcita, ¿por qué? Porque dio la palabra de fe, y eso es importante entender, y vamos a ir explicando todo esto. Entonces Dios nos ha dado ¿qué? Una nueva prescripción, ¿o qué? O una nueva forma como nosotros tenemos que vivir. Por eso nosotros tenemos que entender cómo tenemos que conducirnos, por eso nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder, este manual, cuando Dios creó al hombre, le dio un manual cómo iba a vivir. Y esa prescripción, una de ellas es que viviéramos ¿cómo? Por fe. Así dice la palabra, lo hemos estado leyendo. Entonces, si usted tiene otra prescripción vieja, prescripción es cuando usted va al médico, ¿verdad? Y le dice, usted tiene que tomar esta medicina para que pueda ser sanado. Entonces Dios nos da también cómo nosotros tenemos que conducirnos. Y si usted tiene otro tipo de prescripción que no va conforme a la palabra de Dios, usted tiene que desecharla, porque el Señor dice que ahora nosotros vamos a vivir, ¿por qué? Por fe. Entonces es importante entender, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, que es donde Dios nos da la forma o las prescripciones, cómo nosotros nos vamos a conducir, ¿qué va a pasar? No voy a vivir conforme el Señor ha dicho que yo viva, y entonces las cosas no me van a salir bien. Entonces, aunque usted tiene que entender que ahora usted vive, ¿por qué? Por fe. Sea el problema que sea, usted lo va a vivir como por fe, porque hemos sido declarados justos, ahora somos la justicia de Dios, y nosotros tenemos que entender cómo vamos a vivir. Vamos a ir a ver Gálatas 3:11. Tengo que ponerle los fundamentos para que nosotros entendamos lo que la palabra nos dice, que es el manual que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos vivir, caminar. ¿Y por qué vuelvo a ponerlo? Porque yo quiero, como el Señor lo dice, no lo dice una ni dos, sino que lo dice varias veces. Y vuelve, ahí lo tienen, Gálatas 3:11. Gracias, hermano Charlie, porque me evitó, ya no lo encontraba, andaba por otro lado. Entonces andaba por Génesis, andaba. Y dice Gálatas 3:11, el justo por la ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Les estoy dando una nueva prescripción. Les estoy dando, ahora que son mi pueblo, les estoy dando una nueva forma como nosotros vamos a vivir. Hermano, mire, pero fíjense que ya ahorita es 20, yo trabajo en ventas. Y mis compañeros de trabajo, y ellos no son creyentes y ellos están afligidos.
Pero usted no tiene que actuar, ni pensar, ni hacer las cosas como ellos dicen. Pero muchas veces nosotros terminamos hablando como ellos, porque usted ya no vive como ellos viven. Ahora usted va a vivir por fe. Entonces usted tiene que empezar a hablar diferente, tiene que actuar diferente, tiene que hacer las cosas diferentes, sea cual sea la situación. Este es el manual que Dios nos ha dejado. Y Dios nos ha dado un manual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leerlo, meditarlo, estudiarlo, escuchar la palabra. ¿Para qué? Para poder entender cómo yo voy a vivir, cómo yo voy a caminar, cómo yo voy a hablar, cómo yo voy a relacionarme, cómo yo voy a hacer todo. ¿Para qué? Para poderlo yo aplicar a mi vida. Este manual es importante. Cuando usted compra algo, o cuando yo he comprado algo, yo a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que las mujeres son más cuidadosas en este aspecto, porque yo, mi esposa, para hacer algo, primero prepara una cantidad de cosas, y yo de un solo voy a hacer todas las cosas. Entonces yo creo que la mayoría de hombres nos pasa eso. Entonces yo compro algo y yo ya sé cómo va, digo yo. Y cuando siento me queda todo mal, ¿y qué hago? ¿Y a dónde puse el librito? ¿Y a dónde puse el manual? Y a veces hasta lo he botado, y entonces tengo que ir a buscarlo a la basura, y ya vuelvo a buscar y vuelvo de nuevo para que me lleve y lo ponga correcto. Así es la palabra de Dios. A veces somos así, no la leemos. No, yo ya lo sé, yo ya sé lo que dice el Señor, yo ya sé que no tengo que hacer eso, pero no sabe cómo va a aplicarla a su vida cuando las situaciones vengan. Yo tengo que ¿qué? Meditarla, leerla, estudiarla, volverme realmente un estudiante de la palabra para poderlo ¿qué? Para poder tener ¿qué? Éxito en todo lo que yo haga. El diablo no tiene ningún tipo de defensa con una persona que ha nacido de nuevo, pero cuando un cristiano sabe cómo aplicar el manual de su vida, que es la palabra de Dios. No importa lo que el diablo les diga, pero si usted sabe cómo va a aplicar la palabra de Dios a su vida, hermano, el diablo no va a poder hacer nada. El problema está en que nosotros no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y ahí están las situaciones difíciles. Que venimos y después no sabemos cómo nosotros vamos a salir adelante. Vamos a ver Hebreos 10:38, porque yo les digo, es importante poner estos fundamentos, que son los fundamentos de lo cual yo estoy hablando, que el justo vivirá por fe. Y dice el 10:38, ya se lo pusieron ahí. Mas el justo vivirá ¿por qué? ¿Quién vivirá por fe, hermano? ¿Estamos entendiendo quién es el justo? ¿Cuántas veces lo hemos encontrado, hermano? ¿Cuántos versículos hemos leído? 4 versículos hemos leído. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que es la prescripción o es la forma como Dios te está diciendo. No te lo dice una vez, no te lo dice 2 veces, no te lo dice 3 veces. Lo hemos encontrado como 4 veces. ¿Qué es lo que Dios quiere llamarte la atención? Es lo que te está diciendo, es cómo ahora tú vas a vivir, cómo ahora tú vas a hablar, cómo ahora tú te vas a conducir, cómo ahora tú vas a pensar. ¿Cómo? Como un justo por fe. Entonces Él está tratando de decirnos, y Él no te dice, tú no te vas. La fe no es moverse por emociones. Muchas veces yo tengo fe y es emoción lo que lo está moviendo. La fe es algo diferente, es una forma de vida. Las emociones es algo que tú las puedes tener ahorita, y quizás ahorita tú vienes emocionado. Yo voy a escuchar la palabra y quizás usted escuche una buena palabra y usted se emociona y sale emocionado, y de repente cuando llega a la casa y quizás lo primero que encuentra es la letra que le están cobrando de la casa o del televisor, o quizás los recibos, y no hay un trabajo, hermano, ahí se le van las emociones. La fe es una forma de vida. No importa lo que usted ve, pero usted no camina por lo que ve, sino por ¿qué? Por fe. Entonces es una forma de vida. Vivir por fe es una forma de vida. Yo les he dicho, no se preocupen quien gobierne, no se preocupen qué es lo que esté pasando alrededor. Su mirada tiene que estar puesta ¿a dónde? En el blanco perfecto, porque usted no depende de ningún gobierno. Usted no depende ni de ese trabajo, porque ese trabajo el Señor se lo ha dado. Él es el dueño de todas las cosas, como leía la hermana Wendy, y nosotros dependemos de Él, pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Pero cuando nosotros venimos y caemos en la trampa de Satanás y nos enfocamos en los problemas, terminamos como le sucedió a Pedro. ¿Se recuerda cuando Pedro iba a caminar por el agua? Cuando él puso la mirada en el Señor, iba caminando bien, logró caminar en el agua. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Pero cuando él apartó la mirada
en el Señor, hermano, se pensó a hundir. ¿Qué quiere decirnos el Señor con eso? Cuando nosotros ponemos la mirada donde tenemos que tenerla, nuestra vida va a ser una vida sobrenatural, porque Dios nos ha traído para que nosotros vivamos una vida sobrenatural, donde la gente te va a decir: ¿y cómo hiciste? ¿Cómo pudiste poner ese negocio? ¿Cómo pudiste ser sanado? Si la vecina se murió de lo mismo. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en donde nosotros tenemos que ponerla, podemos vivir una vida sobrenatural. Pero muchos, como hermanos en el Señor, yo termino escuchándolos y oyéndolos, yo solo los escucho y terminan hablando de la misma manera que habla la gente del mundo. Pero el Señor esta mañana nos dice algo bien importante y nos dice: yo te tengo una nueva prescripción, yo te tengo una nueva forma como tú tienes que vivir, y la forma nueva que yo tengo, que la cual tú tienes que vivir, es que lo vas a hacer por fe. Eso es lo que el Señor nos dice, que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Entonces, todo lo que yo tengo que hacer es aprender a vivir por fe. ¿Cómo lo voy a hacer este 2014? Lo voy a hacer por fe. Pero una mañana yo me levanto, digo: no, hoy yo no voy a vivir por fe. Eso ya es del pasado. Eso quizás quedó en el Antiguo Testamento. Hoy yo ya no voy a vivirlo así. ¿Vas a qué? A fracasar. Porque la única forma que Dios te da la garantía que tú vas a tener éxito es ¿por qué? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. No, hermano, pero yo voy a agradarlo viniendo a la iglesia. Si tú no tienes fe, no va a funcionar nada. No, todo esto del Señor es por fe. Dice que Abraham le creyó a Dios, ¿y qué fue? Y fue justificado, fue llamado solo porque le creyó. No había ley, no había circuncisión, no había nada, y él le creyó y fue declarado ¿cómo? Justo. Entonces tenemos que nosotros ¿qué? Caminar por fe. Ahora, yo quiero más o menos darles unos ejemplos para que usted entienda de una forma práctica, para no dejarlo como perdido, qué es una definición de fe. No quiero que vayamos a Hebreos 11:1, que ya conocemos la definición, pero a veces conocemos la definición. Es como saber una fórmula de hacer, por decir, un perfume. Mejor agarramos el perfume ya cuando esté terminado. Qué rico este perfume, ¿verdad? Entonces yo quiero darle una forma práctica. Mire, le quiero dar esta forma, ejemplo. Yo sé que la mayoría de aquí de una manera o ha viajado, pero si no ha viajado ha visto cómo más o menos se hacen en las películas. Cuando usted viene y usted va a un hotel y llega y dice, por ejemplo: mire, yo vengo porque yo necesito un cuarto, y a usted le dicen: no hay cuartos, está todo lleno. Pero ahí usted viene y usted dice: yo no sé cómo ustedes van a hacer, pero yo sé que aquí tengo un cuarto. ¿Dónde está? No sé. Yo no lo veo, pero yo sé que tengo un cuarto, porque yo aquí tengo la confirmación. No sé si me está entendiendo lo que el Señor le quiere decir esta mañana. Yo aquí tengo la confirmación de que tengo un cuarto, porque usted antes de salir, ya sea que lo hizo por internet, ya sea que llamó de una u otra manera, usted hizo una reservación, usted hizo una confirmación, y esa reservación o esa confirmación le da la seguridad que en ese lugar usted no lo ve, usted no sabe dónde está, pero le da la seguridad que usted tiene un cuarto. Y lo que usted está garantizado es ¿con qué? Con la garantía, con la confirmación, con la reservación que usted ¿qué? Hizo un cuarto. Hace poco una hermana mía iba a volar a Estados Unidos y reservó el avión, reservó el carro y todo, porque así uno lo hace cuando usted más o menos se organiza. Entonces viene y no pudo viajar. Pero en la reservación usted paga adelantado, no crea que, sí, aquí lo voy a esperar y no llega. Eso ya tal vez se hacía antes, porque muchos reservamos y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cree que pasó con mi hermana? El carro ahí la estuvo esperando. Y salió bien la empresa porque es 0 millas, pero el carro sí lo tenía ahí. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Esta es nuestra confirmación, esta es nuestra garantía, donde usted se garantiza que aunque usted esté enfermo, pero usted dice que su palabra, o si usted no sabe dónde está, usted lo busca en la concordancia, usted lo busca en algún lugar donde la palabra le va a dar la seguridad de lo que usted esté pasando, le da la seguridad que lo que esté usted sucediéndole en su vida, sean problemas económicos, sean problemas en su hogar,
problemas con sus hijos, problemas de trabajo, sea cual sea lo que usted está pasando, usted va a ir ¿a qué? A agarrarse de la confirmación o de la garantía que le garantiza de que usted le garantiza de lo que está pasando, usted va a salir adelante. Le garantiza que su Dios le va a dar, si usted le cree que esto que usted dice la palabra, lo que usted encuentra, usted lo encuentra y usted dice, yo tengo la confirmación. Yo no sé cuándo va a venir eso que yo le estoy pidiendo al Señor, que va a venir, sí va a venir, pero no sé cuándo. Yo sé que está en algún lugar, así como llegó a ese hotel y dijo, yo no sé a quién va a tener que sacar, quizás al presidente de Estados Unidos, pero yo tengo una confirmación aquí y yo sé que aquí usted me la da porque aquí la tengo. De la misma manera, aunque el diablo le diga que usted no va a ser sano, o aunque el diablo le dice que quizás usted no va a salir adelante, usted no tiene que ponerle atención al diablo. Usted tiene que ponerle atención ¿a dónde? A la confirmación que le da, que es la palabra de él. Y ahí Dios le está confirmando, le está como dándole como un título de propiedad. ¿Sabe qué es título de propiedad? O una escritura. Estas son nuestras escrituras. Aquí hay 66 libros, aquí hay cantidad de promesas, y si usted le cree al Señor a estas promesas que dice la palabra de Dios, esa es la garantía de la cual usted se va a agarrar, y no importa lo que esté pasando, aunque quizás usted pueda decirle al doctor que usted va a morir mañana, pero usted dice, por su llaga yo fui sanado, porque usted le cree a la palabra de Dios, y eso es lo que lo va a sostener. Usted va a recibirlo, yo no sé cuándo, pero que lo recibe, lo recibe. Pero esa es la garantía de nosotros. Hace poco venía una persona, una clienta que me está comprando un bus. Y entonces, mire, yo es hermana también. Mire, pastor, yo necesito 2 buses. Está bueno, hermana, más quiere. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces me dice, de repente tengo un bus que es un poco caro. Yo necesito 2 buses. Fíjate que estoy vendiendo una casa. Ay, me empezó a contar de la casa. Cada vez que viene me cuenta de la casa. Pero un día viene y me trae las escrituras de la casa. Yo no sé para qué me las trajo, porque realmente no estaba pensando en eso. Y veo la escritura y yo no vi la casa. Yo no vi dónde está. Medio me explicó dónde estaba. Pero con ver solo las escrituras, ¿qué es lo que yo hice? Creer que ella es dueña de la casa. Porque ella es como la palabra de Dios. Estas son las escrituras de las cuales usted necesita tomarse. Y esto es lo que usted necesita agarrarse. Esto es donde usted tiene que poner la mirada. ¿A dónde? En las escrituras, en la palabra, en las promesas de Dios. Y esa es la garantía. Aunque usted no lo toque, aunque usted no lo vea, pero cuando usted ve la palabra de Dios, usted dice, así es. Yo sé que mi Dios me lo va a dar. Yo sé que mi Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo sé que mi Dios llevó con su sangre, con sus llagas, todas mis enfermedades. Yo sé que mi Dios es el dueño del oro y la plata. Pero usted ve que lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, eso es lo que le da la garantía. Eso es lo que usted necesita. Todo lo que nosotros necesitamos es esto, hermano. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Dios no va a actuar si no es a través de su palabra. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho conforme a la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú te aprendas, que te vuelvas un hacedor de su palabra, que tú te conozcas su palabra. No importa que tú no sepas alguna cosa, pero si tú tienes la palabra y tú la buscas, o tú buscas alguna guía para que dices, Señor, yo estoy pasando este problema, muéstrame dónde hay una promesa acerca de esto, y tú la encuentras, tú te agarras de esa escritura pública, tú te agarras de esa promesa y no te sueltes de ella y no la dejes de ver, que en su tiempo todo va a llegar. Pero tenemos que que tomarlos. Tenemos que tomarlo. ¿Para qué? Para entenderlo. Ahora, la fe es una expresión. Ojo, este es bien importante. Práctica de tu confianza que tú tienes en Dios. ¿O no es así? Cuando tú le muestras su confianza en el Señor, tú esperas en Él. Si tú no tienes confianza en el Señor, tú no crees en su palabra. Porque muchos no creen, no caminan conforme a su palabra, porque no hay confianza. ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces la confianza tenemos que ¿qué? Desarrollarla. La confianza no llega de la noche a la mañana. La confianza es algo que vamos a desarrollar según nosotros nos relacionamos con las personas, ¿o no es así? Bueno, yo ya tengo algo de conocer al hermano Julio y yo tengo confianza en él, en muchas cosas que yo puedo decir.
yo me voy tranquilo, yo sé que Él lo va a hacer, o muchas cosas, igual con muchos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ¿qué? Un tiempo de ¿qué? De relación. Por eso es importante que usted desarrolle confianza en ¿qué? En su Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Meditando, leyendo, orando en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda desarrollar confianza con Él. De otra manera va a ser difícil que usted pueda confiar en el Señor. El pueblo de Israel en Deuteronomio, uno de sus problemas fue de que se rebelaron contra Dios. ¿Y qué le llevó a rebelarse contra Dios? Creyeron que Dios no los amaba. ¿Por qué? Les faltó intimidad con el Señor. No confiaron en Él. No confiaron en el amor del Señor. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces. No hay confianza en el Señor porque no hay intimidad, no hay esa cercanía, esa seguridad. Y terminamos ¿cómo? Terminamos en otro lugar del cual Dios nos dio esa prescripción. Dios nos ha dado las prescripciones, cómo nosotros tenemos que caminar, cómo nosotros tenemos que actuar, y nosotros tenemos que hacerla de esa manera. Mire, el diablo es cosa seria. Por eso el Señor dice que con su sangre, dice, Él quita todo pecado, así dice la palabra de Dios. Porque el diablo, él trata de recordarnos y hace que nosotros no nos perdonemos nosotros mismos. Y yo le recuerdo esta mañana, sea lo que haya sucedido, si usted se arrepintió, la sangre de Cristo lo ha limpiado. ¿Por qué? Porque el diablo, él va a usar el pecado. ¿Por qué? ¿Qué hace al hombre cuando él se siente pecador? Lo vuelve a un hombre temeroso y se aparta del Señor y lo hace sentir como culpable. Yo le digo que la sangre de Cristo tiene poder para quitar cualquier sea el pecado. Entonces el diablo va a usar el pecado, va a tratar de usar algo que usted hizo quizás hace un año para decirle que por eso usted no va a recibir lo que usted está pidiendo. Yo le digo esta mañana, la sangre de Cristo le ha quitado cual sea el pecado que haya hecho, porque usted tiene que hacerlo ahora por fe, porque el diablo trabaja todo el tiempo para que nosotros, hermanos, no alcancemos lo que nosotros queremos. Veamos Hebreos 10:35, está cerca del que teníamos. Dice así: porque es necesario la paciencia para, 35, es 36. No perdáis, dice, pues vuestra ¿qué? Que tiene grande ¿qué? Híjole. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, ¿qué perdemos? Las recompensas. La confianza trae una recompensa. Y cuando nosotros, por eso es importante que desarrollemos nuestra confianza en nuestro Señor. ¿Para qué? Para cuando nosotros estemos en una necesidad y necesitamos tomarlo de la palabra, nosotros vamos a estar confiados, seguros de que Dios en su palabra, del título de propiedad o de la escritura publicado, de la promesa que yo me he agarrado, yo voy a confiar de que Él lo va a hacer. Cuando yo no sé, pero que ahí está. Que cuando yo no lo sé, pero yo no lo puedo ver, pero yo sé que ahí está. ¿Por qué? Porque usted se cree. Pero si usted confía y si usted espera, pero si usted no espera y si usted camina por otro lado, camina no en la prescripción que Dios nos ha dado, ¿qué va a suceder? No va a recibir la recompensa. Porque las promesas de Dios son recompensas. Pero cuando lo hacemos, ¿cómo? Con fe, con fe. Por eso es importante que nosotros desarrollemos la confianza ¿en quién? En nuestro Señor. La duda es algo que el diablo va a trabajar permanentemente. Yo les he dicho, en nuestra mente es el campo de la fe, pero también ahí es el campo ¿de qué? De la duda. ¿Y la duda para qué? Para la fe. Entonces, la duda, el diablo va a tratar de meternos duda, de dudar que el Señor no me escucha, de dudar que el Señor no lo va a hacer, pero por eso nosotros tenemos que desarrollar nuestra confianza en el Señor, desarrollar que el Señor sí lo puede hacer, desarrollar que el Señor lo va a hacer. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Entonces, esta parte es sumamente importante. Buscame Gálatas 5:6, porque yo quiero, hermano, que usted agarre esta mañana y que esta mañana usted no salga, que salga diferente, que usted diga, sí, Señor lo va a hacer en mi vida. Vamos, Gálatas 5:6. Gálatas 5:6, ya lo tienen ahí. Mire, este es importante. Dice, ¿lo tienen? Rápido lo busqué yo. Porque en Cristo, dice Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe. Pero ¿qué dice esa parte? Quiero que usted entienda. Que obra por el ¿qué? Hermano, yo tengo fe, pero yo no veo nada.
Porque falta ese ingrediente, que es el amor. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Yo les explicaba un día, creo, y les decía que el simiente del mundo o el fundamento del mundo es el egoísmo, así funciona el mundo. Pero el simiente, el fundamento de Dios es el amor. Pero el amor de Dios no es el amor de sentimientos, porque el amor de sentimiento es yo te doy algo y espero algo a cambio. El amor de Dios es diferente. Yo doy algo sin esperar algo a cambio. Por eso Dios nos ordena una cosa: que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a quienes nos han hecho ofensa. Pedro le dijo, quizás luchaba Pedro, era bien fuerte de carácter, le dijo: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces 7, solo por darle un número, las veces que sean necesarias. Porque cuando nosotros no perdonamos, esa es una puerta que se le abre al enemigo, una puerta que nosotros mismos se la abrimos. ¿Para qué? Para que Él venga y a través de eso no nos permita que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere dar. Porque la fe no va a funcionar. Quizás hay cosas en tu vida que no están funcionando, aunque tú tengas fe, pero quizás no están funcionando porque no está el ingrediente o lo que dice el Señor, porque todo tiene su orden y todo tiene su prioridad. Quizás la prioridad que el Señor te está diciendo esta mañana, quizás lo que Dios te ha dicho, que tú tienes fe, pero hay cosas que no están en el orden que dice, que tienes que estar en la posición correcta, que es el amor. El diablo trabaja fuerte. Yo le doy gracias al Señor, porque de una u otra manera dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, mire, esto lo dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Sí se puede, hermano. Dios nos ha dado ese amor sobrenatural, no el amor de sentimientos, no el amor de esposo, no el amor de hijo, sino que ese amor sobrenatural donde usted puede perdonar, donde usted puede amar a su enemigo, donde usted puede hacer cosas que otras personas no le pueden hacer, porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Y Dios va a usar de una u otra manera aquellos que son tus enemigos. ¿Para qué? Para que tú trabajes en la área que Él quiere que trabajes, que es el amor. A mí me ha pasado personas que a veces no han hecho cosas correctas con mi vida, personas que han hablado de mí o han hablado de mi esposa, porque si hablan de su esposa es como que hablen de uno, somos la misma carne. Yo sé aquí que hermana Lourdes no va a dejar que hermano Julio hable a alguien en contra de él, aunque ella esté enojada, aunque le tire la cacerola, pero ese es su esposo, ella lo puede ser, no otro, otra. Sí, porque es un amor. Entonces, pero Dios, hermano, aunque las personas, Dios usa personas, ha usado personas para que yo ejerza el amor en esas personas. Y al final me llega a ¿qué? A ejercer el amor que Dios quiere que tenga. Entonces, en la fe no funciona si no está el ingrediente ¿de qué? Del amor. El amor es importante. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, ¿qué va a suceder? Dice, Él no nos perdona a nosotros. Aprendamos a amar con un amor incondicional, sin importar lo que nos hayan hecho, sin importar lo que hayan dicho. Pero mire, hermano, cayó esa persona, se dejó llevar por la carne. Satanás, en vez de ser usado por Dios, fue usado por Satanás. Pero aprenda a amar a esa persona, porque ese es un mandato que Dios nos está dando. Y el amor tiene que estar en la posición correcta para que la fe funcione. Si no, aunque usted tenga fe, como dice la palabra, la fe no va a funcionar porque no hay amor. Aprendamos a amarnos, aprendamos a amar a nuestros enemigos, porque eso es lo que dice el Señor. Mire Marcos 10:17. Marcos 10:17. Ya vamos a ir terminando unos 10 minutos. Me han dicho, me mandaron un mensaje que me alargue un poco más para que la sopa venga bien calientita. 10:17. Ahí lo encontró el hermano. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí si usted quiere leerlo en su casa, léelo.
Toda esa es la historia del joven rico, ¿se recuerdan? Que va donde Jesús. Y va donde Jesús y le llega a preguntar por esto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero, para poderle dar la respuesta, vamos a Génesis. ¿Qué sucedió en Génesis? No busque, ¿qué sucedió en Génesis? En Génesis Dios creó al hombre. Pero ¿quién le dio qué? Un soplo de vida. Y la vida de Dios, ¿dónde se movió? En el hombre. En la mente del hombre, en todo su ser. El hombre estaba desnudo, pero él no se daba cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque la vida de Dios estaba en él. Todo lo que el hombre necesitaba, Dios se lo proveía porque la vida de Dios estaba en él. Dios le dijo, le vas a poner nombre a todo animal viviente a esta tierra, porque la vida de Dios estaba en él. No usted está entendiendo lo que quiero decirle. Porque la vida de Dios estaba en él. Todo lo que Dios hacía, todo lo que el hombre hacía, donde el hombre se movía, la atmósfera cambiaba, porque la vida de Dios estaba en él. Entonces la gloria de Dios estaba en el hombre no necesitaba de una vestidura artificial, porque la vida de Dios lo vestía a él. Todo lo que el hombre necesitaba, Dios se lo proveía, porque la vida de Dios estaba en él. Pero sucedió algo. Cuando el hombre pecó, ¿qué es lo que entró? Entró el yo. ¿Y qué vino a hacer el yo en la vida del hombre? A paralizar ¿qué? La vida de ¿quién? La vida de Dios. Porque en la vida de Dios no puede haber el yo. Porque Dios quiere gobernar tu vida, y cuando el yo quiere gobernar tu vida, la vida de Dios tú la paralizas. Pero ¿cómo nosotros podemos obtener de nuevo la vida de Dios? Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que él vino, el enemigo, Satanás, vino a mentir, a destruir y a matar. Eso es lo que hizo el Satanás en el Edén. Mintió, destruyó y mató. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que ustedes tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tener la vida de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a regresar de nuevo a la vida de Dios, de la cual Adán tuvo al principio? Dice el Señor que dice en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que Dios es la vida y el Hijo es la vida. Y dice que puso la vida en la palabra de Dios. Nosotros vamos a obtener la vida de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es importante leer, escuchar y hablar la palabra de Dios, para que la vida de Dios venga sobre nosotros y podamos vivir esa vida sobrenatural. Y toda necesidad que nosotros podamos tener, hermano, o pasar, en la vida de Dios esté en nosotros, hermano. No vamos a necesitar de nada, porque Él la va a proveer. Pero cuando la vida de Dios está en uno, por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos caminar en esta tierra, y es un peligro caminar en este mundo como hijos de Dios sin la palabra de Dios. Dice la palabra que es una lámpara, dice, en nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Esta lámpara tú la necesitas, pero no necesitas tenerla a la par de la mesa que tú tienes, donde tienes quizás una lámpara. Tú necesitas tenerla en tu corazón para que alumbre tu camino y poder agarrarse las promesas que Dios nos da en esta palabra y decir: no importa lo que yo esté pasando, pero mi Dios está conmigo, porque la vida de Dios está conmigo y yo voy a poder ¿qué? Salir adelante. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Mire, Lucas 10, 25, 28, Marcos 10, le vuelven a hacer la misma pregunta, porque esa es la pregunta que le estaba haciendo. Qué interesante la pregunta que le hace este joven. Veamos en Lucas 10, 25 al 28. Aquí dice Lucas 10, 25 al 28, dice así: el buen samaritano. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredar la vida eterna? La misma pregunta le volvieron a hacer al Señor. El hombre joven, rico, le llegó a hacer la misma pregunta. Y este era un maestro de la ley. Y entonces le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. Y le dijo: bien has respondido, a esto y vivirás. ¿Y cuál es lo otro? ¿Y amarás a qué? Si la vida de Dios está en mí, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Amor.
Porque la palabra de Dios dice que el que no ama a su prójimo es que no ha conocido ¿a quién? A Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, aún aquel hombre rico que tenía dinero, significa que no el dinero puede darle la vida eterna. El dinero es parte del complemento de la prosperidad de Dios, pero no lo es todo. Pero aquí termina todo, en el amor de Dios. Amar a nuestro prójimo. Aquí termina todo. Si algo no está saliendo bien, es porque no hay amor. No importa lo que te haya hecho, pero Dios te ordena a que amas a tu enemigo, a que lo perdones. Aún, hermano, ¿cómo nos dice la palabra que si nosotros traemos ofrenda o un diezmo o lo que usted quiera, como usted quiera llamarle, aquí al alfolí dice, pero si nos acordamos que tenemos algo contra alguien, ¿qué es lo que dice que hagamos? Lo dejemos, no, lo pongamos, no, que lo dejemos, vayamos, nos pongamos en paz, dice, y de ahí regresemos para que podamos dárselo al Señor. Quiere decir que hay unas prioridades. Hay cosas que no funcionan en nuestra vida porque hay cosas que no están puestas en el lugar correcto. Tú tienes que aprender a amar. Tú tienes que aprender a que el amor de Dios se desarrolle en tu vida. Dios nos ha dado autoridad y poder. Tú tienes que estar seguro de una cosa, que Dios te ama. Y si tú estás seguro que Dios te ama, deja de quejarte. Porque cuando tú te quejas, estás como el pueblo de Israel, que se quejaban y decía, es que Dios nos odia, es que Dios nos ha traído aquí para matarnos. Eso no es seguridad que Dios lo ama. Cuando uno está seguro del Señor, uno dice, no importa, pero porque Dios me ama, Él me va a sanar. Porque Dios me ama, Él me va a proveer un trabajo. Porque Dios me ama, Él va a abrir una puerta. Porque usted está seguro de que Dios lo ama. Estamos seguros del amor de Dios. Estemos seguros del amor de Dios. Él nos ama. Él no vea lo que usted hace por Él. Vea lo que Él ya hizo por usted. Porque a veces quizás nos enfanamos. Bueno, si voy a la iglesia, yo sirvo, voy los miércoles discipulado, voy a la iglesia los jueves, quizás me levanto a las 5 de la mañana y empezamos nosotros a ver todo lo que nosotros hacemos por Él. No deje de hacer eso y vea todo lo que Él ya hizo por usted, porque Él lo ama. Él nos ama con un amor eterno. El amor de Dios es tan grande que dio lo mejor, su propia vida. Él dio su propia vida. Solo para ir terminando, veamos que dice Mateo 16:25, ya para ir terminando. Mateo 16:25, es el último versículo que vamos a ver. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasó? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si quieres ser mi discípulo, niégate tú mismo. ¿Qué quiere decir con negarse a sí mismo? Es negar a tus pensamientos, emociones, deseos que vayan contrarios a Dios. Eso es negarse a uno mismo. Y cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Que lo amamos, ¿o no es así? Señor, yo tengo este deseo. Mire, Jesús cuando ya estaba cerca de que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, Él fue al Getsemaní y le pidió 3 veces, Señor, si es posible pasar esta copa delante de mí. Pero al final le dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que lo amaba. Porque ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Un amor que no sea de palabra. Mire, el Señor no quiere que le digas que lo amas. Él quiere que se lo demuestres cumpliendo la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿quieres ser mi amigo? Haz todos los mandamientos que yo te doy. ¿Queremos ser amigos de Jesús? Hagamos su voluntad. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, la fe está libre para que trabaje. Aprendamos a amarnos. Ya no caminamos por vista, ya no caminamos por lo que oímos, por lo que hablamos, sino que caminamos por fe. Así que yo quiero terminar y que usted entienda esta mañana que la fe necesita un ingrediente que es precioso, que es el amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona, dice la palabra de Dios. No espera, no se envanece. Hay tantas definiciones del amor, pero ese amor que no se mueve por emociones. Aprenda, enséñele al Señor, no le diga que lo ama, muéstreselo a través de sus acciones. Yo quiero terminar porque es una obligación mía.
aunque sé que todos aquí tienen al Señor.